fobia escolar y trastorno depresivo, dirigido a docentes de nivel básico. Fobia escolar. Concepto: miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Tipo de trastorno de ansiedad. Es un grupo de enfermedades en la que la persona experimenta una fuerte respuesta de miedo, aunque no haya una razón objetiva para ello. Las características principales que podemos detectar como docentes son resistencia al ingresar a la escuela, se comportan de forma rebelde y negativa, faltas constantes, se quejan de dolores y enfermedades como vómito, dolor de cabeza, dolor de estómago, resistencia también por permanecer en el colegio durante una jornada escolar, rabietas, mal seguimiento también de los contenidos trabajados durante el aula. El tiempo específico del diagnóstico debe presentar síntomas por lo menos 6 años. La fobia se clasifica en fobia simple, que es el miedo a algo incontrolable, por ejemplo, miedo a los insectos, y la fobia escolar, que es la incapacidad parcial o total del niño para asistir al colegio. Los factores de riesgo se dividen en 3. El primero, los temperamentales, en el que nos encontramos con la afectividad negativa, por ejemplo, la ira, el desprecio, la culpa y el miedo. También nos encontramos con la inhibición conductual, como la timidez, el retraimiento, la inquietud y la evitación escolar. 2. Los ambientales, por ejemplo, la sobreprotección de los padres, la pérdida de los padres y el maltrato físico. Y tercero, nos encontramos con los genéticos y fisiológicos, es decir, que un familiar tenga antecedentes de una fobia específica, por ejemplo, los animales. Dentro de los criterios diagnósticos, nos encontramos casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste siempre con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, no permitiendo seguir con las actividades diarias. Nota importante que deben de saber. En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, con rabietas, quedarse paralizados o aferrarse. Prevalencia. La frecuencia se da entre el 0.4% y el 3% en edades de 3 a 4 años y entre 5 a 6 años. Es más común en hombres en un 63%, de la adolescencia media, que es entre los 14 años. Métodos de evaluación en la fobia escolar. Le recomendamos a los docentes un registro de autoevaluación a los niños de 7 años en adelante, que contesten cómo se sienten en estos momentos. No hay respuestas buenas ni malas, solo contestar lo más rápido posible. Como docentes es muy importante contar con estrategias de intervención, cual tiene por título El cuento de la tortuga. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, su objetivo es lograr que el alumno identifique sus emociones, relaje sus músculos a través de la técnica la tortuga para estimular el autocontrol de los alumnos. ¿Cuáles son sus materiales?
Pues el material es muy sencillo, es un caparazón para cada alumno lo suficientemente grande para que él pueda caber ahí adentro. En la temporalidad pues se lleva aproximadamente unos 15 minutos y nuestra forma de evaluación es a través de una lista de observación. De forma muy general voy a explicar el procedimiento para llevar a cabo esta estrategia. Y bueno, el procedimiento es que la persona encargada comience a leer el cuento de la tortuga para que así los niños puedan sentirse identificados con ella y puedan darse cuenta de cuál fue el comportamiento resolutivo que la tortuga tuvo en ese momento para controlar sus propias acciones, sus emociones y sentimientos disruptivos. El trastorno depresivo es un trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo que puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana. Las principales características que podemos detectar para trastorno depresivo son bajo rendimiento escolar, problemas de aprendizaje, presentan menos energía y concentración, no se involucran en juegos y en las actividades del aula, retraimiento, se alejan de sus amigos. El tiempo específico de diagnóstico debe presentar al menos 5 síntomas casi todos los días durante un periodo de 2 semanas. Los síntomas depresivos que persisten más de 2 años sin remisión se clasifican como trastorno persistente. Se clasifican en trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente o distimia. El trastorno depresivo mayor se presenta con sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración e interfieren en la vida diaria durante un largo tiempo. El trastorno depresivo persistente o distimia, que es el ánimo deprimido durante la mayor parte del día. En niños se diagnostica si los síntomas persisten por 1 año y en adolescentes por 2 años. Los factores de riesgo del trastorno depresivo se dividen en 3. 1. Temperamentales. Por ejemplo, la afectividad negativa, la ira, el desprecio, la culpa y el miedo. 2. Ambientales. Acontecimientos vitales estresantes, como por ejemplo la muerte de un familiar, la deserción escolar, cambio de domicilio o separación de padres. Y tercero, genéticos y fisiológicos, como por ejemplo los antecedentes familiares. Dentro de los criterios diagnósticos nos encontramos con el primero. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y casi todos los días. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día o bien casi todos los días. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso importante. Nota importante que deben de saber: en niños y adolescentes el estado de ánimo puede presentarse de forma irritable. Prevalencia. Es más frecuente en mujeres. La tasa más alta se da en personas de 75 años. El 40% de las personas que experimentan un episodio no vuelven a tener otro. Métodos de evaluación en el trastorno depresivo. Es una lista de observación o lista de cotejo donde podremos visualizar el ánimo de los alumnos, disminución del interés o pérdida, aumento de peso. De igual manera, traemos para ustedes una estrategia de intervención
para el trastorno depresivo. Esta estrategia va enfocada principalmente al apoyo emocional del alumno. Lleva por nombre caretas emocionales y su objetivo es identificar el nombre y las características de cada una de las emociones que de pronto sentimos. ¿Para qué? Para que aprendan a gestionar, a expresar esas emociones sin miedo a sentirse juzgados, o también para que no sientan que a nadie les importa lo que esté sucediendo con ellos. ¿Cuáles son nuestros materiales? Media cartulina por alumno, tijeras, rotuladores de su preferencia e hilo. El tiempo aproximado es de 1 hora y nuestra forma de evaluación es una bitácora acerca de la reacción que tienen los alumnos con la actividad. La observación como docentes pues, es muy importante durante esta estrategia. A continuación, pues voy a detallar un poquito de qué trata esta estrategia y cómo la pueden llevar a cabo. Primeramente, pues el maestro, el orientador, dará a conocer varias emociones. La emoción de la felicidad, la tristeza, etcétera, etcétera. Y el alumno va a escoger alguna con la que se siente identificado y quiera representarla en su careta. Lo va a hacer pues con sus rotuladores, plasmándola en su cartulina y va a colocar los rasgos más característicos de esa emoción. Supongamos que hablamos de tristeza, un rasgo característico es las lágrimas. Supongamos que hablamos de felicidad, un rasgo característico es la sonrisa. Posteriormente, los niños irán pasando por turnos en medio o enfrente, donde ustedes acomoden, y se les pedirá que identifiquen la emoción. De acuerdo a las características, ¿qué emoción es la que identifican? Ah, pues felicidad, tristeza, asombro, etc. Después se les pedirá que describan o expliquen una característica de esa emoción que ellos mismos hayan planteado en la actividad. Por ejemplo, si estoy feliz, yo sonrío. Si estoy triste, yo lloro. Si estoy enojado, tengo cara de Hulk. Y por último, se les pedirá que pongan un ejemplo. ¿Cuándo tú te has sentido triste? ¿Qué situaciones te hacen sentir enojado? ¿Por qué te causa tristeza? ¿Por qué te causa felicidad? Y se espera que los alumnos comiencen a contar pues algunas anécdotas en donde ellos han sentido esa emoción y qué han hecho para controlarla, qué han hecho para expresarla. Ese es principalmente pues el objetivo de esta estrategia. Muchas gracias.